Bueno, sigamos avanzando. Vamos a hablar ahora de otro tema que es súper relevante y del cual habló hace pocos instantes el ministro de Seguridad Pública, porque el director nacional de Migraciones, hablamos de Frank Sauerbaum, exdiputado también, se refirió a la promesa de campaña del presidente Kast de expulsar a 300.000 migrantes. ¿Qué dijo en concreto? Se lo vamos a preguntar a la periodista Francisca Cárdenas a esta hora en conexión con CNN Tarde. Francisca, bienvenida. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y como tú lo decías, varias reacciones han generado los dichos del director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, con respecto a lo que era esta promesa de campaña del presidente José Antonio Kast de expulsar a más de 300.000 migrantes. Él se refiere a esto porque surgieron varias críticas de la oposición en las últimas horas, luego de que el gobierno anunciara varias medidas en materia de migración, en lo que es el plan de reordenamiento migratorio del Ejecutivo y también este vuelo charter que sale ayer desde la región metropolitana hacia Bolivia y también hacia Colombia, con escala en Iquique, con 80 migrantes irregulares y con antecedentes penales en nuestro país. 48 personas de Colombia y 22 de Bolivia que tenían antecedentes, que habían cometido diversos delitos, y es ahí donde el subsecretario del Interior, el subsecretario Pavés, dice que nunca se había logrado en un gobierno ni anteriormente que se realizaran 3 expulsiones, 3 vuelos con expulsados en solamente 40 días, dice él, y eso generó reacciones de la oposición porque surgieron ahí en el debate político también en los partidos de oposición estas dudas con respecto a las cifras que se emiten por parte del Ejecutivo con respecto a las expulsiones y a todo lo que está ocurriendo con la inmigración irregular. ¿Qué dice exactamente el director de Migraciones? Que no se puede pedir lo imposible, que en 2 meses no se le puede pedir al presidente José Antonio Kast que expulse a más de 300.000 personas, dice él, y que tampoco se puede hacer en una semana, que eso es imposible, que se están generando diversas medidas, pero que obviamente también depende de los recursos. Dice él que ojalá que la oposición y también los parlamentarios en el Congreso puedan aprobar más recursos para expulsiones, porque el año pasado solamente, dice él, se aprobaron 4.000 millones de pesos, lo que dice que no alcanza ni siquiera para poder expulsar a 2.000 personas. En torno a lo que han sido también estas medidas que está tomando el Ejecutivo. Así que hay varias reacciones desde la oposición. La senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, decía durante esta jornada, bueno, fue una metáfora, como lo dijo el presidente de la República, y hubo varias críticas también del Frente Amplio que decían que no es verdad estas cifras que se entregan y tampoco esto que resaltan en el gobierno de que en solamente 40 días se dan estas 3 expulsiones, estos 3 vuelos. El de ayer, digamos, que fue informado por parte del Ejecutivo, es un vuelo charter que salió a eso de las 8 de la mañana de nuestro país con estas 80 personas que te comentaba, José, y es el primer vuelo comercial que sale con expulsados. Por otro lado, también se ha resaltado por parte del Ejecutivo que se van a tomar medidas en torno a Venezuela y que eso podría ser parte de un anuncio, uno de los anuncios que va a dar el presidente José Antonio Kast en su primera cuenta pública en los próximos días. Así que pasemos a escuchar parte de las diversas declaraciones. Se están expulsando a todas las personas posibles con el marco legal que tenemos y con los recursos que se tienen. Ya tenemos una serie de trabas legales que no se han aclarado y por lo tanto necesitamos hoy día tener facilidad para poder hacer expulsión. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para poder lograr este compromiso, porque más que una promesa es un compromiso y una determinación política. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos con los medios que tengamos y llamamos a la oposición, que está tan preocupada ahora de las expulsiones de los inmigrantes irregulares que ellos dejaron entrar, que nos ayude a obtener los recursos y las modificaciones legales que necesitamos. Claro, obtener los recursos, dice él, que son claves porque no es barato, es caro, se necesitan muchos recursos para poder generar estas expulsiones desde nuestro país. De hecho, ayer lo resaltaba así el subsecretario Pavés, que estas expulsiones no se anuncian, que la política del gobierno es realizarlas y después anunciarlas, decía él, porque hay varias cosas que se dejaron desordenadas, decía él, en el gobierno pasado, en el gobierno del expresidente Gabriel Boric en cuanto a la inmigración irregular. Otras medidas que se están tomando, según el director de Migraciones, por parte del Ejecutivo, José, que lo decía también durante esta jornada Frank Sauerbaum, con respecto a
poder impedirle y fiscalizar a las empresas que están contratando a inmigrantes irregulares, ilegales, también tratando de desincentivar los ingresos irregulares a través de las iniciativas parlamentarias en el Congreso. Y con respecto a los recursos, él decía que el año pasado el Congreso aprobaba, como te decía, 4.000 millones de pesos y que eso alcanzaría solamente para poder expulsar a 2.000 personas. También le preguntan si hay una cifra oficial actual con respecto a esa cifra que mencionaba el presidente Kast de más de 300.000 migrantes. Si ellos tienen actualizada esta cifra para poder seguir tomando medidas migratorias. Él dice que actualmente hay un catastro de 252.000 personas que están debidamente empadronadas en nuestro país. Y que eso se va actualizando también a medida que se están tomando todas estas medidas, traspasando información también con respecto a las medidas migratorias. Así que pasemos a escuchar qué le dijeron al director de Migraciones en la oposición, donde fueron bastante críticos también con respecto a los anuncios que se dieron ayer y a estas cifras por parte del subsecretario Pavés. Eso se lo dijimos en todos los tonos al entonces candidato. Yo saqué la cuenta que para expulsar 300.000 migrantes en las condiciones y en la forma que se está haciendo se requieren 2,5 expulsiones diarias de aquí a fin del gobierno. Cada expulsión vale 3.000 o 3 millones de pesos. Entonces, cuando se dijo esto en campaña, cuando se dijo con cifras reales, se negó. Hoy día el gobierno ha logrado expulsar 3 vuelos, es cierto, pero la verdad es que antes teníamos condiciones muy complejas para hacerlo, requerían notificación personal, hay más facilidades hoy día para expulsar y se necesitan recursos, se necesita voluntad política y es posible hacerlo. El gobierno está obligado a responderle a sus electores. Fue el propio presidente José Antonio Kast que mencionó que su promesa de campaña de expulsar a 300.000 migrantes era una metáfora, no solo afectando a la credibilidad pública de la figura presidencial, sino también desoyendo y de alguna forma maltratando a sus propios electores. No puede ser que en un tema tan sensible como es la política migratoria el gobierno mienta en ciertos datos. Claro, hay que decir que en el vuelo charter de ayer, que salió a eso de las 8 de la mañana del aeropuerto, José, había 2 sujetos también de interés de la Policía de Investigaciones y las policías en nuestro país. Uno condenado por el delito de extorsión y otro que, cuando llevaba solamente 15 días en Chile, asesinó a un joven. Ellos dos también estaban dentro de estas 80 personas que fueron expulsadas de nuestro país, y lo que dicen también las autoridades es que el presidente Kast podría anunciar en su cuenta pública algunas medidas con Venezuela para poder mejorar todo lo que son las políticas migratorias, el traspaso de información también de las personas con antecedentes que llegan con antecedentes y cometiendo delitos desde sus propios países, y que el 65% de las personas que están ilegales en Chile son venezolanas, decía también Frank Sauerbaum durante esta jornada. Así que escuchemos también qué han dicho en el oficialismo, donde han respaldado no solamente los dichos del director de Migraciones, sino que también del gobierno. Se está avanzando en las expulsiones. Se expulsaron a un centenar de personas el fin de semana y se van a seguir expulsando a personas que han cometido delitos. Lo que nosotros, obviamente, en materia de seguridad, queremos es que esto vaya constantemente en aumento y constantemente creciendo la expulsión de personas que se encuentran en forma ilegal y que han cometido delitos en nuestro país. La posibilidad de avanzar en seguir expulsando personas es un tema esencial, y para eso esperamos que se logre cumplir con los compromisos adquiridos por el presidente, y para esto cada día hay que ir apurando más el tranco, y es precisamente lo que se está haciendo desde Migración y desde el Ministerio del Interior. Yo creo que claramente hay una situación distinta a lo que se veía. Claramente la situación fiscal hoy día no es la misma de la que se esperaba tener, pero creo que lo importante es la voluntad del Servicio de Migración y de la autoridad hoy día del gobierno del presidente José Antonio Kast, en la diferencia de dónde radican las expulsiones que se están haciendo hoy día. En el gobierno anterior no se hacían las expulsiones administrativas, sino que se hacían aquellas que eran mandatadas por los tribunales, y hoy día se ve como más del 90% de las que se han hecho en estos meses son por vía administrativa, lo que demuestra que existe la voluntad de la autoridad en que efectivamente las personas que están de manera irregular en el país se vayan del país y no sigan en el fondo en esta situación.
Claro, hay todo un procedimiento legal, dicen justamente en el oficialismo, para poder generar estas expulsiones. También en cuanto a los recursos, decía el director de Migraciones, lo que nos han comentado también, José, es que él va a viajar a Colchane, nos confirmó durante esta jornada, va a tener un despliegue ahí con algunas autoridades, con el comisionado presidencial en la macrozona norte de nuestro país, va a estar en Colchane con esas autoridades y también con el alcalde de la zona y otras autoridades, probablemente parlamentarios, para poder hacer una visita y un despliegue territorial de cómo van las medidas migratorias. Recordemos que también el comisionado presidencial fue quien estuvo en la instalación de la zanja junto al presidente José Antonio Kast, así que vamos a estar muy atentos a eso y si surgen nuevas medidas en cuanto también a Venezuela, algo que se podría anunciar en la primera cuenta pública del presidente. Eso es súper importante, Francisca. Cualquier novedad que tengas nos vas contando. Independiente de la situación actual, es necesario para poder llevar adelante un plan de expulsión, que es al menos el plan que ha dado a conocer el gobierno y es la intención que ha manifestado desde el periodo de campaña. Es clave retomar la relación consular con Venezuela para llevar eso a cabo. Gracias, quedamos atentos, Francisca. Nos vemos, José.